Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Conduce el profesor Cristian Fuentes Vera. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Estamos acá en su programa La Política sin Disfraz, en un día que amaneció lluvioso, incluso en algunos lugares de Santiago con nieve. Han dicho que mis testigos ahí, mis reporteros, han dicho de que en algunos lugares de Puente Alto nevó en la madrugada, en las partes altas de la Florida. Esos son, como les decía, mis corresponsales de Puente Altinos y floridanos, y seguramente por el lado del sector oriente de Santiago también. Y resulta que después pasó a ser chubascos y ahora se está despejando, va a estar bonito el día, parece, hay solcito, hace frío, pero yo diría que hace un frío soportable. Entonces, bueno, estamos en este día invernal, pero que está pasando a ser un día primaveral. En esta ocasión nos acompaña nuestro distinguido colega y amigo Ismael. ¿Cómo está, Ismael? Muy bien, profesor, aquí estamos. Qué bueno. ¿Le costó levantarse hoy día o no? No. No le costó. Esa combinación que dice usted, de frío, calor, frío y solcito, muy agradable para levantarse. Pero hay un solcito que no calienta nada. O sea, este sol, por ejemplo, de países donde hace frío en serio, que uno se levanta, ve solcito afuera, dice, sale en chalequito y resulta que se congela porque no es como acá que uno sale a hacer como la lagartija, que a tomar solcito, no, pues allá no es la pura luz nomás. Está un poquito así, no está muy caliente. No, caluroso no está, invierno. Es sol de invierno, claro, pero está como entibiando la mañana, ¿no? Bueno, estamos comenzando, como les decía, este programa que va a ser más cercano a la coyuntura, porque el programa pasado hicimos un análisis bien interesante sobre la encuesta CACEN, ¿no? Y sus resultados y todo eso, y el tema de la pobreza. Fue una conversación bien interesante con Gabriela Zapata y Jean-Paul Quinteros. Lo que vamos a hacer ahora es aterrizar violentamente en la coyuntura chilena. Vamos a conversar sobre la supuesta acusación constitucional. Bueno, la acusación la van a hacer igual, digamos, pero no tienen los votos, por lo menos, contra el ministro Jackson. Pero antes de comenzar la parte nacional, tenemos que hacer algún comentario con lo que está sucediendo en un país hermano como es el Ecuador, donde fue asesinado un candidato presidencial. Las encuestas lo daban segundo, don Fernando Villavicencio, que en paz descanse, que fue tiroteado a la salida de una reunión política y que falleció. Creo que falleció instantáneamente porque, por lo que se ha informado, 3 tiros en la cabeza. Lo ametrallaron. Lo ametrallaron, efectivamente. Entonces, eso por cierto que ha causado una situación muy muy compleja en Ecuador, y reivindicó el asesinato de un grupo que se llama Los Lobos, que es una pandilla. El narcotráfico tiene cruzado a Quito. Le digo Quito por ser la capital, digamos, pero el Ecuador completo. Y además hay una crisis política bien importante. Hay que recordar que el presidente Lasso hizo uso de un mecanismo que existe en la Constitución ecuatoriana que se llama la muerte cruzada, que implica que él, digamos, él renuncia, pero también cae todo el Congreso. Entonces, muerte cruzada porque todos los poderes del Estado, o por lo menos el poder legislativo y el poder ejecutivo, tienen que volver a ser elegidos. Y eso va a ser ahora el 20 de este mes,
van a ser las elecciones, pero imagínense ustedes con este tremendo problema, pues esto es un asesinato, es un magnicidio. El candidato asesinado era el candidato de la misma fuerza política del presidente Lasso, eso es derecha, digamos centro derecha, y no se sabe qué va a pasar. O sea, el proceso continúa, por cierto, pero como decía, este es un país atacado por el narcotráfico y por las pandillas. Nosotros también nos sorprendemos cada cierto tiempo con noticias que vienen del sistema carcelario ecuatoriano, porque hay unas matanzas terribles, porque también las cárceles están cruzadas por las pandillas y todo eso, y como decía, el narco que domina áreas completas de ese país. Entonces, esperamos que esto pueda pasar, digamos, pueda ser superado, aunque no puede ser superado en el corto tiempo, por supuesto. Y nos falta, creo yo, aquello que están pensando ya en una, como se dice, buquelización del país. Una salida autoritaria. La salida autoritaria, la salida contra el combate contra las pandillas, que en el caso salvadoreño del presidente Bukele, que ahora va pasando por encima de la Constitución, se quiere reelegir, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, se ciernen nubes muy negras sobre el futuro del Ecuador. La reacción ha sido obviamente de rechazo, de condena, incluso hasta de estupor del resto de los países del mundo. ¿Y qué va a pasar allí? Como decía, lo que hay es sobre todo incertidumbre. Así es. No sé, usted es sociólogo, no sé si hay, bueno, debe haber mucho, por supuesto, pero alguna visión, digamos, más desde el punto de vista de la sociología cuando suceden estos fenómenos múltiples, digamos, de violencia, de crisis, ¿no? Crisis de legitimidad también de la élite. O de la casta, como le llaman también los españoles, le llaman la casta. Sí, bueno, se podrían decir muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Normalmente en la sociología se ocupa sobre todo de cuando las personas pierden, ¿no es cierto?, la confianza, como dice usted, en las instituciones o en las élites. Pero yo creo que además el problema del narcotráfico, ¿no es cierto?, presenta ya no es tan nuevo, ¿no?, pero un nuevo tipo de problema que requiere otro tipo de teorización, ¿no?, que tiene que ver ya con la erosión, ¿no es cierto?, de las normas probablemente al interior de la misma élite, ¿no? Se vuelve muy difícil para la ciudadanía, ¿no es cierto?, distinguir entre quienes están involucrados, ¿no es cierto?, en estas redes de dinero ilegal, quienes no están involucrados, ¿no? Cuando muere un candidato, por ejemplo, en una circunstancia como esta, cuando es asesinado, una persona que había participado activamente, ¿no es cierto?, en denuncias de corrupción, etcétera, etcétera. Es muy difícil especular. Ya, hay una pandilla, ¿no es cierto?, que se atribuye los hechos, pero esa pandilla puede actuar por voto propio, ¿no es cierto?, por venganza por alguna operación, o puede actuar, ¿no es cierto?, en acuerdo con algún otro sector político, o puede actuar por encargo de otros. Entonces, en el fondo, se cierne una sombra de dudas sobre todos los actores políticos cuando esto ocurre, ¿no? Y se vuelve, por su propia naturaleza, estas redes son opacas, ¿verdad? Y por lo tanto, para el sistema político es sumamente difícil volver a, en el fondo, funcionar, ¿no? Porque es muy difícil representar cuando es evidente que hay otros poderes fácticos, otros poderes, ¿no es cierto?, económicos, abiertamente ilegítimos que están circulando, ¿no es cierto?, entre medio de las élites, ¿no? Hay que decir que una de las características del narco es que maneja mucha plata. Exactamente. Entonces es muy difícil aguantar la presión del narcotráfico cuando empieza a lavar su dinero, cuando empieza a comprar políticos, a comprar instituciones completas incluso. En México, por ejemplo, están viviendo una guerra desde hace ya varios años contra grupos de narcotraficantes, son muy poderosos. El caso colombiano también es, ahí hay más esperanza, digamos, ¿no? Porque un poco más exitoso. Ha sido más exitoso. Y por el otro lado también acuerdos de paz y tratar de superar esa situación, pero
Pero Colombia, hay que recordar que hace algunas décadas atrás, en un momento mataron a 4 precandidatos o candidatos presidenciales. No, bueno, Colombia, o sea, uno dice que es un caso un poco más exitoso en el sentido de que la guerra con el narcotráfico actualmente está produciendo menos mortandad, ¿no es cierto? Pero la cantidad de asesinatos políticos y de asesinatos a dirigentes sociales, etcétera, a periodistas constantemente es tremenda también, ¿no? Así es. Todavía continúa eso, pero hay un esfuerzo. El presidente, uno de los presidentes anteriores, digamos, ¿no? El más famoso, que llevó a cabo una guerra contra el narco, contra la guerrilla, y fue una guerra exitosa, por lo menos en parte, y los siguientes gobiernos fueron combinando eso con la negociación. Entonces, y esa política ha resultado. Hasta ahora el presidente Petro, que ha impulsado una idea de la paz total, entonces llegar a acuerdo con el último de los grupos de la guerrilla, que todavía está en funciones, digamos, que es el Ejército de Liberación Nacional. Hay una negociación, digamos, en curso, y ha ido. Entonces, como que se ha salido un poco eso de Colombia, porque los narcos se van para otros lados. O se quedan viviendo en su país disfrutando de sus millones, pero la parte más dura del negocio se traslada a otros países. Claro, hay una suerte de cambio en la geopolítica del narco, ¿no? Colombia sigue siendo probablemente un gran centro productor, pero en el fondo me parece a mí que la guerra entre los narcos y entre el narco y las fuerzas estatales, ¿no es cierto?, se desplazaba al punto de la distribución hacia Estados Unidos, no precisamente en México. Claro, ¿no? Bueno, es que Estados Unidos es el gran consumidor. Así es. Entonces, y en México es donde el problema, digamos, es más agudo. Pero ahora en Ecuador eso también, bueno, y los grandes grupos narcos están en su fase, digamos, de pelea, por decirlo de alguna manera, están en México. Exacto. Lo que pasa es que también hay un problema de escala, por así decirlo, ¿no? El Estado ecuatoriano no es el Estado colombiano ni el Estado mexicano, ¿no? Es por una cosa sencillamente de tamaño también. Entonces, en la medida en que, una red de narcotráfico con recursos similares o incluso mucho menores que los que hay en Colombia o los que hay en México pueden probablemente ejercer un control mucho más fuerte sobre el Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, y no hay que olvidar que la frontera, ¿no es cierto?, entre Ecuador y Colombia, ¿no?, toda esta zona alrededor de Pasto, etcétera, que era considerada una de las zonas rojas, ¿no es cierto?, es también una zona, ¿no es cierto?, obviamente muy intensiva en narcotráfico y que siempre fue muy importante, ¿no es cierto?, para el funcionamiento del narcotráfico colombiano. Ahora, el presidente Lasso se le ocurrió, ante el aumento del crimen, yo he escuchado también ese discurso en Chile. Así es. Entonces es entre la restricción total a las armas y lo otro es la liberalización total del por uso y porte. Son dos cosas distintas. Hay que recordar que aquí en Chile una cosa es que a uno le autoricen el porte de armas, o por ejemplo tener un arma en la casa, y otra cosa es el uso. Así es. Una cosa es tenerla registrada en tu casa, otra cosa es poder sacarla, el porte, ¿no es cierto? Claro. Y otra cosa es usar. Ahora, si uno la tiene, ¿para qué la tiene? Pues si no es para el uso. Mira, ahí nos está fallando la especialización en derecho penal. Bueno, eso, ¿no?, es así desde el año 71, 72, por ahí, que pasó, 72 creo, que pasó el control del armamento en manos privadas al ejército, ¿no? Sí. La Dirección Nacional de Movilización Nacional, el ejército es el que registra y todo eso. Y en Chile, antes, me acuerdo yo cuando era chico, había un uso y porte de armas mucho más abierto. Yo recuerdo, por ejemplo, que tenía un tío que era taxista y que en algún momento hubo una ola de asalto. Entonces autorizaron a los taxistas a portar armas.
tenía un revólver bien bonito, entre paréntesis. Bueno, yo soy de otra generación, ¿no? Entonces, además hay una atracción por las armas, sale esa cosa esa cosa primitiva de los seres humanos que tenemos, que éramos cazadores y todo eso. Entonces, de sentir el poder. Y el poder de tener un arma, por supuesto. Bueno, es muy seductor. En Chile, desde esa época que ha habido una restricción al uso de las armas por parte de privados. Así es. Y en ese sentido, yo creo que eso siempre es importante decirlo. Ahí sí que la evidencia en general siempre es, ¿no?, que en general el uso irrestricto de armas tiende a conducir al aumento en el mediano y largo plazo, pero exponencial, ¿no es cierto?, de los hechos de violencia. En Estados Unidos, por ejemplo, uno entra a una gran, por ejemplo, un gran supermercado. Al final están las armas. Entonces uno puede ver, hay un fusil, el R-15, creo, no recuerdo, el que se usa mucho. Y se venden las armas ahí. Exactamente. Y depende, la restricción depende de cada estado. Hay estados que no tienen, salvo que dejar registrado el nombre, digamos, de uno, ¿eh? Hay otros que tienen un poquito más, entonces uno compra el arma, pero tiene que esperar unas horas para que se revisen sus antecedentes, etcétera. Pero en general es bastante abierto el uso de armamento, ¿no? Y hay tiroteos en Estados Unidos todos los días. Exactamente. ¿No? Y muy famosos también, un loquito que entra a un colegio y empieza a matar gente, niños, digamos, jóvenes, bueno, en fin. El tema de las armas es otro gran tema, por supuesto, pero bueno, hemos querido hacer una introducción corta, pero teníamos que hablar algo de este crimen, este magnicidio. Y volviendo a reiterar la promesa de que vamos a hacer pronto, espero, un programa dedicado exclusivamente a los temas internacionales. Perfecto. Que hace tiempo que no... Antes hablamos de los temas internacionales todos los martes y jueves. Luis, siempre ha sido martes y jueves, pero en pandemia era un solo día. En pandemia era el viernes, claro. Pero bueno, esa era una situación, digamos, excepcional, así es. Bueno, pasamos entonces, caemos a Chile, donde ha sido... A propósito, pero viene de antes, ¿no? A propósito del escándalo ya famoso de las fundaciones, Democracia Viva, que ya lo conversamos. Conversamos. Esto ha ido escalando y aunque siempre ha aparecido la figura del ministro Giorgio Jackson, incluso por ahí un senador lo llamó el jefe de la banda, el jefe de la banda, imagínense. O sea, como que él sería el cerebro detrás de un diseño para defraudar al Estado. Apareció porque ha presionado la derecha, básicamente derecha y ultraderecha, como en el caso republicano, presionado para que sea destituido el ministro. Pero ya salió la acusación constitucional. Entonces, la presión al gobierno, por ejemplo, no vamos a asistir a la mesa de negociación de la reforma de pensiones y la reforma tributaria, ya se agregó la acusación constitucional, porque el gobierno no ha cedido y no ha sacado al ministro Jackson. Entonces, pero ¿quién hace la reforma? O sea, la acusación, la hacen los republicanos. Entonces empiezan a salir voces diciendo esto es un error. Por ahí hoy día leía que el senador Macaya, el presidente de la UDI, dijo no, nosotros estamos de acuerdo con la acusación, pero hay que contar los votos. Exactamente. Porque no tienen los votos. Creo que con suerte tendrían 68 votos, una cosa así, se necesitan 78. ¿no? En la Cámara de Diputados le faltan 10 votitos, sumando, digamos, no solo republicanos, UDI y Renovación Nacional, y a esto también se sumó Evópoli, o sea, toda la derecha, la centro derecha y la ultraderecha, no tienen los votos. Entonces, a ver, tratemos de hacer un análisis un poquito más profundo sobre esto, y el resto del programa lo vamos a dedicar a eso. ¿Esto de dónde viene, cree usted? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hay objetivos ocultos? O sea, yo creo que lo primero que hay que tener en consideración es que esta ya es la quinta acusación constitucional, sí, ¿no? Contra un ministro, sí, del gobierno. Las 4 anteriores han todas fracasado. Sí.
Y en ese sentido lo primero que uno le debiera llamar la atención, ¿no es cierto?, es que nuestro sistema político, al parecer, o sea, en el contexto en el que estamos, ¿no es cierto?, no parecen haber muchos costos por fallar en una acusación constitucional, ¿no? En el fondo, claro, el Macaya puede decir, bueno, tenemos que contar los votos antes de sumarnos a la acusación, pero la verdad, si hacen la acusación y la acusación falla por los votos, tampoco es que vaya a tener costos políticos importantes para ninguno de los partidos involucrados, ¿no? Y en cambio, ¿qué efectos produce una acusación, incluso cuando falla, ¿no? Lo que está logrando es, por supuesto, detener toda la agenda del gobierno en este momento, le pone una inmensa presión, mantiene la discusión en torno, ¿no es cierto?, a los problemas de corrupción que se han encontrado al interior del Estado, y además yo creo que en el caso particular del ministro Jackson, pone la atención, ¿no es cierto?, sobre este vínculo personal entre el presidente y el ministro, ¿no es cierto?, y cómo, al parecer, esto pondría en especiales aprietos al gobierno, ¿no es cierto?, como hace especialmente difícil para el presidente desvincular, ¿no es cierto?, o pedir la renuncia. Entonces, en el fondo, refuerza un poco esta idea de esta patota de amigos, de esta banda, ¿no es cierto?, de este grupo, de esta red, ¿no es cierto?, entonces pone una posición especialmente frágil al gobierno, y yo creo que la derecha no tiene mucho que perder en ese sentido, como gran sector, ¿no es cierto? Otra cosa es el liderazgo que puede estar tomando republicanos al interior de la derecha con todos estos movimientos, ¿no? A ver, hay que hacer ahí algunas precisiones. Hay una primera. A ver, primero se forma una comisión que investiga Ahora, el dictamen de esa comisión en realidad no sirve para nada, porque no es obligatorio, no es vinculante, ¿no? Entonces, si la comisión es de 5 y hay 3 de oposición y 2 oficialistas, obvio que la comisión va a decir que sí hay fundamento. Y después viene una primera votación, que es la votación de que si la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados es la que acusa y la que juzga el Senado. Tengo también la impresión de que con las declaraciones que ha tenido, por ejemplo, el senador Espinosa, el senador Espinosa debiera inhibirse si es que la acusación pasa al Senado. Aunque ahora dijo que él no le veía fundamentos, porque en realidad era una cuestión política, qué sé yo. Bueno, pero en fin, lo digo como un paréntesis. Entonces la Cámara de Diputados tiene que, en primer lugar, definir si efectivamente existe fundamentación o no. O sea, es como un voto previo. Exacto. Hay muchas de las acusaciones constitucionales, no recuerdo en este momento cuántas, o todos, que ni siquiera han pasado esa primera. Exacto. La primera es que si ha lugar o no Por eso, ni siquiera llegan al Senado. Ni siquiera llegan al Senado, porque no es que se pierdan en la votación general de la Cámara, sino que se pierden en una votación previa, que es si tiene o no posibilidades, o sea, si esa acusación es pertinente o no, digamos, ¿no? Bueno, entonces, pero de todas maneras se usa como un arma política que creo que a esta altura está bastante desprestigiada. Lo segundo es que la acusación constitucional en el marco de la Constitución del 25 simplemente significaba que el ministro salía de su cargo, nada más. Así es. Incluso podía ser nombrado en otro, como lo hizo el presidente Allende cuando empezó la oposición de la época empezó a acusar constitucionalmente a los ministros, y los ministros iban cayendo, pero el presidente los ponía en otra parte. Como, por ejemplo, el ministro Toá, José Toá, el padre del actual ministro del Interior, fue acusado constitucionalmente como ministro del Interior, y el presidente Allende lo cambió a defensa. Así es. Así era la Constitución del 25. En la Constitución del 80, en cambio, es una verdadera muerte civil por 5 años. Exacto. O sea, el acusado constitucionalmente, si es finalmente encontrado culpable, no puede trabajar en el Estado durante 5 años y no puede optar a cargos públicos durante 5 años. O sea, es una muerte civil, una muerte para el Estado. Esa persona está muerta durante 5 años. Le pasó a la ex ministra de Educación, a la actual senadora Yasna Proboste, que tuvo que irse a estudiar afuera.
no sé cómo para decirlo, ¿no? Le pasó al ministro del Interior, y aquí hago un link, ¿no? un vínculo con eso, con lo que está pasando ahora. El ministro del Interior del presidente Piñera en su segunda administración era su primo Chadwick. Así es. Andrés Chadwick. También tenía este toque, ¿no es cierto?, de relación personal con el presidente. Relación personal, relación familiar en el caso del presidente Piñera y el ministro Chadwick, y ahí sí pasó, o sea, sí fue 5 años, por lo tanto, que Andrés Chadwick no puede tener cargos en el Estado, no puede hacer clases en una universidad estatal y no puede presentarse a elecciones, ¿no? Así es. Por 5 años. Entonces, hay una crítica ahí a la acusación, porque la acusación constitucional es un resorte que tiene el Poder Legislativo para, entre comillas, meterse en el Ejecutivo. Estos son medidas de equilibrio entre poderes. Exactamente. Así como el Ejecutivo es colegislador. O sea, el Ejecutivo también legisla, pero legisla junto con el Congreso. Entonces, para equilibrar el asunto, el Congreso se puede meter, porque este no es un régimen parlamentario, sino presidencial, entonces se puede meter en los ministros. Al menos puede interferir, digamos. Puede interferir en el gabinete. Esa es la idea, ¿no? Pero esto está reservado para temas de fondo, para problemas graves, digamos, ¿no? Claro, y en ese sentido es llamativo porque, claro, como tú lo planteas, es una forma de, en el fondo, equilibrar los poderes del Estado, pero tiene una forma, ¿no es cierto?, una forma, entre comillas, jurídica, ¿no? Sí, claro. Al menos en principio, ¿no? Al menos en principio, sí. Entonces, se presenta bajo esta forma jurídica, pero como decías tú, todos sabemos para dónde van los votos. Entonces, se presenta bajo una forma jurídica, pero en realidad tiene una forma de poder de negociación y de representación. O sea, funciona de acuerdo a votos. Entonces, es una suerte de... no quiero que suene excesivamente mal, pero se ve un poco como una farsa, ¿no? En el sentido de que parece ser un juicio, o sea, se presenta a sí mismo como un juicio, pero en realidad es una votación. Es un juicio político. Claro. Es un juicio político, pero el juicio político tiene que tener una fundamentación jurídica. Exacto. A lo menos ciertas líneas jurídicas, digamos. O sea, no se puede sin fundamento. Pero sin embargo, quienes evalúan si es que tiene o no fundamento son representantes políticos, no son jueces. Y votan, claro, y no son jueces. Claro, en el caso del impeachment, que es un juicio político al presidente, yo recuerdo cuando le hicieron un impeachment en Estados Unidos a Clinton, que ahí pasó, digamos, la acusación, por lo tanto sí se hizo. Recuerdo que, y esto lo transmitían por televisión, recuerdo que el que presidía en el Senado el juicio era el presidente de la Corte Suprema. Exactamente, es diferente. Y es distinto. O sea, para el presidente de la Corte Suprema, incluso su sola presencia allí implica que tiene que tener una cierta base jurídica. Exactamente. Cierta base, porque como usted bien dice, esto finalmente es político. Entonces, claro, pero es un personero que va a ser evaluado por su performance jurídica y no por su representación de sus electores. Así es. Como es el caso de las personas que votan en una acusación constitucional. Así es. Entonces, a lo mejor ahí hay que perfeccionar un poquito el mecanismo. Tal vez, o tal vez, claro, limitarlo. Lo que está claro, ¿no es cierto?, es que se ha convertido en una forma, ¿no es cierto?, de negociación y de presión política sistemática, ¿no? Sí. Esto sin entrar en si es que, en el fondo, sobre la gravedad de la situación, etcétera, etcétera, o la evaluación del ministro Jackson, pero es evidente, ¿no es cierto?, que hay una estrategia, ¿no es cierto?, hay una práctica sistemática por parte de la oposición de utilizar esto que en la forma se supone que es una suerte de herramienta jurídica, pero que en la práctica se ha convertido en una estrategia de presión. Como se dice vulgarmente, se ha chacreado un poco el mecanismo. Se chacreó. O se chacreó entero, digamos, ¿no? Entonces se usa como arma arrojadiza entre la oposición y el oficialismo. Tenemos que ir, a propósito de arma arrojadiza, usted sabe que Luis aquí empieza a arrojar cosas si es que uno no cumple con los tiempos, así que tenemos que ir a la pausa musical clásica de este programa que ya casi se está convirtiendo en un clásico. Esta es la 6ª temporada, ¿recuerdan? ¿Y qué más clásico que los Beatles?
Nada más clásico que los Beatles, probablemente. Y una canción, un tema que es extraordinario, digamos, ¿no? Desde el punto de vista musical, también desde el punto de vista de la letra y todo eso, pero que no se toca tanto, porque cuando se habla de los Beatles vamos a lo típico, Help, Hey Jude, qué sé yo. No, esta hermosísima canción se llama Strawberry Fields Forever. Así que vamos y volvemos. Estamos escuchando La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Bueno, estamos de vuelta después de este enorme tema de los Beatles, Strawberry Fields Forever. Que aquí hay una mezcla leyendo un poco, que son bien entretenidas las críticas de canciones, ¿no? Las críticas musicales. Es de una época, por ejemplo, una época lisérgica de los Beatles, ¿no? Este es del álbum del Sargento Pepper. Así ¿no? Hay mucha psicodelia acá, hay mucha composición bajo efecto del LSD, por ejemplo, ¿no? Que es un alucinógeno. Entonces hay una canción famosa que además la sigla es LSD. ¿Se acuerda cuál es? Sí, Lucy in the Sky with Diamonds. Eso mismo, Lucy in the Sky with Diamonds. Entonces es como imaginarse un pastel, digamos, ¿no? Es un pastel de berries. Bueno, en fin, entonces es como una locura de los Beatles, de sus compositores, digamos, más importantes, que son Paul McCartney y John Lennon, ¿no? Esta canción no sé si es Lennon, bueno, todas se firman Lennon y McCartney, pero claro, pero quién la habrá escrito. No me acuerdo quién si es de Paul McCartney o de Lennon o de los dos. De hecho, Lennon en los últimos años de los Beatles pensaba que los Beatles cantaban puras tonteras nada más. ¿Eh? Sí, bueno, y era la crítica a Paul. A Paul McCartney. A Paul McCartney, que siempre fue más comercial, digamos, más pop. Sí. Bueno, pero no nos vamos a meter en eso, pero yo también en alguna parte de mi vida fui un admirador, que sigo siendo, por cierto, pero un admirador más militante de los Beatles, porque antes había un programa de radio famoso que se llamaba El Club de los Beatles. Ok. No, pero eso yo ya era muy chico, pero mi hermano era del Club de los Beatles, que es mayor que yo. Bueno, en fin. George Jackson. No, yo iba a decir, ¿es George Jackson el compositor de Strawberry Fields Forever? No, estamos hablando de otra cosa. Le tienen, a ver, digámoslo como lo decimos en buen chileno, a George Jackson le tienen mala, y le tienen mala personal. Le tienen tirria, sí. Le tienen tirria. ¿Por qué? Bueno, parece que la personalidad de él es poco empática, por decirlo de alguna manera, pero también por cosas que ha hecho en su trayectoria como diputado primero y después como ministro. Peleas, por ejemplo, que dio en el Congreso donde quedaron muchos heridos. Así es. Y después, cuando fue ministro, hay que recordar que primero fue ministro secretario general de la Presidencia, es decir, del ministerio encargado de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así es. Ahí parece que dejó más heridos todavía. Claro. Un sabueso negociador, en el fondo. Sí, ¿no? entonces es un personaje, para decirlo de alguna manera, polémico. Así es. Porque también, para decirlo en términos más populares, digamos, pesados hay muchos. Exactamente, no es el único pesado. No es el único pesado que hay, claro. Y por el otro lado está, por cierto, el tema político. O sea, es la figura, ¿no es cierto?, del segundo partido más importante del gobierno, o sea, del Frente Amplio, ¿no? Del gobierno, sí, a estas alturas, ¿no? Sí. Y además yo creo que tiene esta cierta connotación de ser este amigo personal del presidente. Claro. Yo creo que esta idea de esta dupla, ¿no es cierto?, de jóvenes políticos exitosos desde la izquierda o de la centroizquierda, también se la están cobrando, ¿no? Claro. Es un poco matar esta generación dorada, pitearse a Jackson, uno podría pensar. Ahora, cuando hablamos de izquierda y centroizquierda, yo por lo menos hablo de una izquierda más moderada, claro, el caso de la centroizquierda, y una izquierda más
de principios, más no estoy diciendo ultra, porque no me parece que sean ultra, o sea, aquí esto no es comparar el Frente Amplio con los republicanos, por favor. Ningún caso. En ningún caso. Pero digamos que cuando hablamos de izquierda hablamos de una izquierda más intensa, y cuando hablamos de centro izquierda de una izquierda más moderada. Entonces la centro izquierda es el socialismo democrático, más o menos, y la izquierda son los comunistas y el Frente Amplio. Claro. Digo para que la gente se entienda un poquito de qué estamos hablando. Claro, pero adicionalmente yo acotaría, yo diría que Revolución Democrática juega un poco el papel de ensamble también, ¿no es cierto? Bisagra. De bisagra entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, ¿no es cierto? Sí. Revolución Democrática jugó un papel, por ejemplo, en el gobierno de Bachelet. Originalmente era así. Exactamente. Porque los fundadores de Revolución Democrática o tenían relaciones bien cercanas con el socialismo democrático, o el Partido Socialista sobre todo, o derechamente eran socialistas. Así es. Eran de la Juventud Socialista y después se fueron. Claro. Pero ahora Revolución Democrática ha ido perdiendo muchas de esas características. ¿No? Y el partido del presidente, que es Convergencia Social, ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y en ese sentido también... Y Convergencia tiene otro origen, digamos. Exacto. Y probablemente sea... No quiero decir que sea moderado en el sentido de convertirse en una izquierda moderada necesariamente, pero ha perdido su especificidad, digamos, también, correcto, ¿no es cierto? Claro. Ha absorbido parte de las características de Revolución Democrática, o parte de los sectores que antes que se identificaban más con Revolución Democrática. Sobre todo esa capacidad de hacer de bisagra. Exactamente. Sí, ¿no? Eso Revolución Democrática lo ha ido perdiendo y Convergencia Social la ha ido, digamos, adquiriendo. Exacto. Bueno, hay toda una discusión, ¿no es cierto?, en Frente Amplio sobre si es que debieran ser un partido único o no, etcétera, etcétera, ¿no? En el sentido de que, principalmente arrastrados, yo creo, por la campaña presidencial y por el gobierno mismo, ¿no es cierto?, la Convergencia Social, que era un partido mucho más pequeño, se ha ido transformando, ¿no es cierto?, en este gran partido del exterior. O sea, no fuimos por las ramas. Esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso que todavía no tiene productos finales, digamos, ¿no? Entonces, el tema, como decía, hay una cuestión personal. Yo creo que a esta altura ya es evidente que hay un tema personal en contra de Jackson, por distintas razones, y hay un tema político. Y el tema político, hay a lo menos una sospecha o un perfume de bloqueo. Totalmente. O sea, de que la oposición lo que hace es bloquear al gobierno, haga lo que haga. Totalmente. Obvio que tiene esto del escándalo de las fundaciones, o sea, eso obviamente no hay que perderlo nunca de vista, porque eso es así, es cierto, ¿no? No es un invento de la oposición. No, por supuesto. Pero existe este ánimo, se llama obstruccionismo también, pero es un ánimo de bloqueo. Es un ánimo de bloqueo, y yo creo que, mira, para ser completamente honesto, es un bloqueo, pero también hay que decir, yo creo que el gobierno tampoco es que tenga en este momento una posición política suficientemente fuerte, a lo que voy yo. Tal vez si la derecha no los estuviera tapando acusaciones constitucionales, tal vez tampoco podrían avanzar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy debilitado en general, ¿no es cierto?, tanto en el Congreso como por otras situaciones. Pero además, a mí me parece que la derecha está logrando, en el fondo, generar una sensación de debacle política en la izquierda, ¿no es cierto?, de un gobierno completamente fracasado, con en el fondo la ciudadanía está viviendo esta sensación de que el Ejecutivo está en constante crisis, ¿no es cierto?, y si la derecha logra mantener esto por varios años, si no logra que nunca el gobierno asome la cabeza y logre poner una agenda y mostrar algunos éxitos, por supuesto que en el fondo a lo que está apostando es un poco a devastar completamente este posible nuevo actor político, ¿no? Que es esta alianza entre socialismo democrático y el Frente Amplio. A mí me parece que hay un poco una apuesta muy política de mediano plazo. Esa apuesta es arriesgada. Totalmente. Porque deteriora aún más la legitimidad de las instituciones democráticas. Absolutamente. Entonces al final se hunden todos. Exacto. Porque esa respuesta que ya ha pasado a ser clásica argentina, por ejemplo, el 2001, es que se vayan todos. Exactamente. No que se vayan los del Frente Amplio, los comunistas, no, que se vayan todos. Yo creo que en ese sentido, sí, yo creo que la derecha se comporta de manera bien miope, en el sentido de que ahora que parece estar sobre la ola, ¿no es cierto?, piensa que esta desconfianza ciudadana no les va a afectar en el fondo, ¿no?
Pero yo creo que, o sea, ha quedado en evidencia una y otra vez que cuando ellos, en el fondo, les toca estar sobre el púlpito, ¿no es cierto? Les toca estar hablando de la ciudadanía tiene una desconfianza enorme frente a ellos también, ¿no? Sí. Y en ese sentido, tal vez lo más peligroso, ¿no es cierto?, es este sector de ultraderecha que hasta ahora, al parecer, ha logrado mostrarse como si estuviera al margen de todo esto, ¿no? Claro, porque es un viejo problema, porque es una paradoja, cuando le pasó también al Frente Amplio, ¿no? Exacto. Que se emerge un actor que es muy crítico del establishment, pero cuando entra a las instituciones se convierte también en establishment. Exactamente. Entonces inmediatamente empieza a perder fuelle, a perder apoyo, porque el apoyo se le dio en tanto cuanto fuera crítico del establishment. Exactamente. Entonces, porque es el establishment completo el que está deslegitimado. Y en el fondo ahí uno podría pensar, bueno, o sea, si entras con una postura tan crítica del establishment, o entras al poder con mucho poder para efectivamente ejercer un momento de transformaciones muy, muy rápidas, ¿no es cierto?, que te permitan mantener ese fuelle, o te sumas al establishment, ¿no? Claro. Como que no hay más opciones en realidad, ¿no? No, pero no es que sean opciones, yo estoy de acuerdo, pero esto siempre los blancos y negros tienen millones de grises, de tipos por distintos supuesto. De grises. Entonces, hay muchos factores a tomar en cuenta, muchas condiciones a tomar en cuenta, porque si yo voy con un programa y estoy en una política democrática, por lo tanto me someto al voto y gano, tengo que después tratar de llevar ese programa a la práctica. Exactamente. Y como usted bien sabe, el establishment tiene muchos resortes para evitar a lo menos los cambios más profundos. Así es. Cuando es un establishment inteligente, entre comillas, lo que hace es conceder lo que son detalles, matices, etcétera, pero siempre concede. Mostrarse negociador. Se muestra negociador, si el cambio hay que hacerlo, la vieja teoría de Lampedusa, digamos, de cambiar todo para que nada cambie, ¿cierto? Pero cuando es un establishment rígido, conservador y no da nada, a mi juicio es poco inteligente, porque tarde o temprano va a cambiar la cosa y va a cambiar de una manera peor a los propios intereses de ese establishment. Totalmente. Entonces, por ese lado empiezan los matices. Exacto. Entonces, no estoy preparado, por ejemplo, porque entro con una generación nueva que no tiene experiencia política, o sea, no tiene experiencia de gestión más que de política, de gestión y de administración. No tengo las mayorías necesarias, por lo tanto tengo que negociar. Y ahí empezó inmediatamente claro, exactamente. O sea, es una situación un poco imposible, yo diría, para el gobierno, en ese sentido. Pero me pareció muy interesante lo que decías, ¿no?, sobre en el fondo este establishment, ¿no es cierto?, que cede o no cede, ¿no?, y las oportunidades sobre el tipo de crisis que produce. Es interesante porque en el caso de esta supermayoría republicana, por ejemplo, que se logró en la elección de la Comisión Constitucional, ¿no es cierto?, etcétera, y que ahora tiene tanto poder en el Congreso también porque tuvo esos resultados electorales, etcétera. Lo que estamos viendo es, en mi opinión, un establishment, el establishment real, más estructural, no de la política, sino realmente de la representación de los poderes fácticos, etcétera, y de las instituciones, que no quiere ceder en nada, ¿no es cierto? Quiere una constitución incluso más rígida que la que tenemos, ¿no? Pero que logra mostrarse al mismo tiempo como no establishment. Claro. Entonces, es algo así como una tormenta perfecta, claro, ¿no? Y yo creo que un poco hay una parte de la derecha que está un poco intoxicada del atractivo de esta situación, claro, y que piensa que no va a pagar costos por esto, claro, porque suena como un trato perfecto, ¿no es cierto? Pero que es posible que dentro de poco pague los costos, ¿no es cierto?, de cuando el Partido Republicano se vea enfrentado a ser parte del establishment de verdad, entre en crisis rápidamente, y tal vez antes de eso haya terminado de fagocitar buena parte de las fuerzas tradicionales de derecha. Bueno, pero es que los republicanos tienen delante, hasta ahora yo creo que lo están
lo están haciendo, en ese sentido lo están haciendo perfecto. Absolutamente. Porque ellos no querían cambiar la Constitución de los 80. Exactamente. Entonces, en la posición en la que están, los cientos de enmiendas, por ejemplo, al texto de los expertos, es un poco para decir, miren, no, si nosotros queremos esto, y son francos, y lo dicen, nosotros queremos esto. Ahora sí, claro, hay que conversar, hay que dialogar. Yo creo que ellos están jugando al fracaso del sistema, del proceso. Entonces, están en realidad jugando a que esta nueva propuesta constitucional sea rechazada. En diciembre sería el nuevo plebiscito. Sí. Están jugando a eso. Entonces, ¿cómo juegan a eso sin que se note tanto? Ese fue su dilema. Claro. ¿Ah? Entonces, puede ser que me equivoque yo, por supuesto, porque yo no soy, yo trato de ser perfecto, pero no lo logro. Pero yo creo que ellos están jugando al fracaso del proceso constitucional y están jugando a la hegemonía de la derecha. Y hasta ahora las dos cosas las están logrando. Yo concuerdo en que les está resultando muy bien, pero me cuesta entender la estrategia de jugar al fracaso en su lugar. Yo creo que... Porque la otra estrategia sería jugar realmente a ser o parte de los padres del nuevo sistema. Yo creo que con los votos que tienen dentro de la comisión podrían crear una constitución casi igual a la actual, pero legitimada en democracia, ¿no es cierto? Claro. Con un proceso, ¿no es cierto?, que viene de una movilización y que fracasó porque es un relato perfecto para una épica de derecha, ¿no? O sea, bueno, pero además también hay que tomar en cuenta esa vieja historia del alacrán y la rana. Exacto. A mí me parece que están un poco comportándose como el alacrán. Sí, pero yo creo que hay una inteligencia detrás, en el sentido de tener una visión que les está resultando. O sea, no, ellos no improvisan. Excepto en la acusación constitucional. Sí, en eso sí improvisan, es cierto, pero entre comillas la improvisación, porque también esto trae agua a su molino. Totalmente. Porque acuérdense de que esto de decirle al resto de la derecha, ustedes son la derechita cobarde, que esa frase es española, entre paréntesis, ¿no? De Vox, del partido español. Nosotros no somos cobardes, nosotros presentamos la acusación constitucional. ¿Y qué? Exacto. Y ustedes no se atreven a hacerlo. Exacto. ¿Y al final qué van a hacer? ¿Van a votar en contra de la acusación constitucional? Más cobardes se van a ver. Más cobardes se van a ver y peor se van a ver, porque acuérdense que nosotros le estamos peleando a ustedes el espacio. Exacto. Entonces al final lo único que les va a quedar va a ser entrar. Y cuando entren, pónganse uno en fondo y vayan entrando de a poquito. Nosotros ponemos las reglas, nosotros ganamos la hegemonía. Hasta ahora les está resultando. No, en ese sentido, en el sentido de la disputa por la hegemonía al interior de la derecha y bloquear al gobierno, eso les está funcionando perfecto. Claro. No sé, lo único que a mí me cuesta entender más es la estrategia frente al proceso constituyente. Yo pensé que iban a tratar de lograrlo, cerrarlo, ¿no es cierto? Como decías tú, conceder un par de cosas para que todo siga igual. Bueno, vamos a ver, no ha terminado todavía. No, vamos a ver qué pasa. Yo digo lo que veo ahora. Sí, no, sí. Pero esto puede cambiar, por supuesto. Exacto. A propósito del domingo hay las famosas PASO argentinas, que eso también lo vamos a tener que comentar en algún momento. Y ahí vemos precisamente esto que estábamos conversando. Entonces, ¿cómo sale un gobierno que está arrinconado, como el gobierno argentino? ¿Cómo sale de esta? Bueno, tienen un candidato que es, el ministro de Economía, por supuesto, pero un tipo más bien de centro derecha, como es Massa, como es Sergio Massa. Así es. Si ellos rescatan un tercio, listo, ya están, no es que ganen, porque después se une la oposición, claro. Cuando vengan las elecciones propiamente tales, se unen los otros 2/3 y ganan. Es matemática simple, pero al menos no quedan en la nada. Pero al menos no quedan en la nada. Exacto. O sea, la política tiene eso, es dinámica. Entonces, podría ser que... ¿Qué creo yo? O sea, yo creo que para que la nueva constitución, si es que hay, funcione, tiene que ser un marco lo más amplio posible. Donde a lo menos se esté de acuerdo en... ¿Qué vamos a jugar? ¿Vamos a jugar fútbol? ¿Vamos a jugar rugby? ¿Qué vamos a jugar? A lo menos eso, hay que ponerse de acuerdo. Y yo creo que sin ser algo que
convenza a todo el mundo. El proyecto de los expertos, o el anteproyecto de los expertos, un poco buscó eso, como el mínimo común denominador. Y en muchas cosas lo logró, en otros no, pero en muchas cosas sí. Entonces, claro, es un texto que tiene muchas debilidades, que qué sé yo, ya bueno, pero no es nada. ¿Puedo decir algo polémico? Sí, claro. Yo creo que, claro, era un mínimo común denominador, pero era un mínimo común denominador construido desde un momento de mucha debilidad de la izquierda. Por supuesto. Entonces era ese mínimo común denominador, claro, ¿no? De ese momento. Es una derrota por profunda. El 62%. Exacto. Entonces, en ese sentido, a mí me llama la atención, por un lado, la vehemencia de la derecha, ¿no es cierto?, de igual querer rechazar el proyecto, no estar dispuestos a ceder en nada para legitimar su modelo. Y por otro lado, el nivel, la profundidad del institucionalismo de la izquierda, en el sentido de que, honestamente, a nivel estratégico, yo creo que la izquierda es la que debería haber apostado porque el proyecto fracase una vez que estábamos en ese momento. El proceso, ¿no? O sea, probablemente mantener abierta, ¿no es cierto?, la crisis constituyente, tal vez era incluso mejor que dejar que esto avanzara, ¿no? Eso, pero se hace desde, como tú bien lo dijiste, se hace desde la debilidad. Totalmente. Desde el haber quedado un poco, digamos, groggy, como se dice en Vox, después del 62% del rechazo del 4 de septiembre pasado. Entonces se da desde una situación muy débil. Muy débil, y yo creo que también se hizo desde un cálculo que yo creo que no fue el más preciso, que es que tal vez cerrar el proceso constituyente le iba a permitir al gobierno gobernar. Claro, exactamente. Y eso, como hemos visto... Eso se dijo así, tal cual. Cerremos luego esto para que podamos dedicarnos al programa. Y claramente la derecha no los iba a dejar. No. Bueno, estamos llegando al final del programa. Ha sido muy interesante la conversación, como siempre, porque nuestros invitados son buenos, son interesantes, digamos, ¿no? Hay gente que se dedica a esto, a pensar y todo eso. Y terminamos en esto con el ministro Jackson porque está todo relacionado. Así es. No es que no nos fuimos por las ramas, ¿no? Esto tiene que ver también, porque está todo, hay que verlo en un solo plano, todo esto. Nos despedimos, pero hasta el próximo jueves, porque el martes es feriado. Así que van a descansar de nosotros y vamos a volver con renovados bríos el próximo jueves. Y nos despedimos. Muchas gracias, Ismael, gracias, profesor, por acompañarnos. Por la invitación. Y nos vamos con un tema de U2, de la banda irlandesa, de sus éxitos, digamos, más importantes, que se llama